que la elasticidad, ¿se ve acá? Sí, ahí se ve. La elasticidad precio de la demanda va a ser igual a 1/10 sobre 2/10. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? El producto de los extremos va arriba, que sería 1 por 10, sobre el producto de los medios, que va abajo. Y entonces el 10 se simplifica con el 10. ¿Y cuánto me da esto? Un medio. ¿Un medio cuánto es? 0,5. 0,5, ¿qué es? Es menor que 1. Por lo tanto, lo que me está diciendo la elasticidad precio de la demanda es que la variación del precio es inelástica, porque me da 0. Si a mí me dicen la elasticidad precio de la demanda de un bien determinado es 0,5, ¿qué es lo que yo sé automáticamente? Que es inelástica porque es menor que 1. ¿Qué significa que es inelástica? Significa que la variación de precios me afecta en una menor proporción a la cantidad demandada. Si el precio varía 20, vale 10. Si el precio varía 30, puede valer 10 o puede valer 15 la cantidad que varía de la cantidad demandada. ¿Se entiende? Si por el contrario la elasticidad precio de la demanda varía un 20% y este varía un 20%, uno dice, bueno, esto me da 1, pero ¿por qué daría 1? Puedo simplificarlo porque son porcentajes, pero si yo desarrollo, el 20% es 20 sobre 100 y es 20 sobre 100. Nuevamente, aplicando que el producto de los extremos va en el numerador, que sería 20 por 100, y el producto de los medios va en el denominador, que sería así, 100 por 20, claramente 100 con 100 se simplifica y me da 1. 20 con 20 se simplifica y me dan 1. Por lo tanto, la elasticidad a precio de la demanda es igual a 1, y entonces digo que es unitaria. ¿Qué quiere decir? Si me dicen la elasticidad a precio de la demanda de un bien dado es unitaria, yo sé que automáticamente una variación del precio va a generar una variación de la cantidad consumida o demandada de la misma proporción. Siempre teniendo en cuenta que la relación precio y cantidad son inversas, porque estoy hablando de la demanda de un bien. ¿Se entiende esto? ¿Qué quiere decir? Que si me dicen que aumenta un 20%, la cantidad va a tener que disminuir un 20%. La elasticidad es unitaria, me dice que es en la misma proporción, pero lo que tengo que tener en claro es que si el precio aumentó, la cantidad demandada va a disminuir. Y si al revés, el precio bajó un 20%, la cantidad demandada va a aumentar un 20%. ¿Se entiende? Esto es lo que me permite establecer la elasticidad precio de la demanda. Es igual a 1. Por el contrario, si ahora lo que me dice es que ese aumento generó un 30% de aumento cuando yo aumenté un 20%, varié el precio un 20%, la cantidad demandada varió un 30%, lo que voy a darme cuenta nuevamente, vuelvo a hacer lo mismo, es que la elasticidad a precio de la demanda es igual a ¿quién? A 30 sobre 100 dividido 20 sobre 100. Nuevamente,
es el producto de los extremos por el producto de los medios. El producto de los extremos va en el numerador, de modo que me queda 30 por 100, y esto que me queda del producto sería 100 por 20. Entonces, 100 con 100 se va, y 20 y 30 simplifico los ceros, y ¿cuánto me da esto? 3 medios. Si divido, hago 3 dividido 2, eso me da 1,5. ¿Qué me está indicando? Que si es mayor que 1, 1,5 es mayor que 1, la elasticidad precio de la demanda es elástica. ¿Qué quiere decir? Justamente, si yo conozco que es 1,5, quiere decir que un aumento en la cantidad, en el precio, me genera una variación porcentual en el precio, me genera una variación porcentual en la cantidad demandada mayor que lo que varió el precio. ¿Queda claro? Está bien. Muy bien. A ver. Acá tengo algunos de los ejercicios para ir. Vamos a hacer alguno y ustedes tienen que después, aplicando esto, esto, digamos, nosotros lo vemos relacionado con la curva de demanda. Lo mismo pasa con la curva de oferta. La curva de oferta va a ser elástica, inelástica y unitaria de la misma manera. ¿Qué quiere decir? El concepto sigue siendo el mismo. Lo que cambia es la relación precio-cantidad. Entonces, si yo digo para la curva de oferta, si yo digo la elasticidad precio de la oferta es igual, va a ser exactamente lo mismo. La sensibilidad de cambio de la cantidad demandada ante un cambio en los precios. Toda la relación de que sea mayor que 1, menor que 1 o igual a 1, para la oferta de un bien, va a ser igual. Lo único que cambia es que ahora la relación precio-cantidad, como estoy hablando de la oferta, es decir, del que vende los bienes, ahora es positiva. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Quiere decir que si el precio aumentó un 10% y la cantidad aumenta un 10%, estoy diciendo que la elasticidad precio, o dicho, me engañó el subconsciente. Lo que quiero decir es que si la variación del precio es de un 10%, la cantidad demandada también va a variar un 10%. La diferencia con la relación anterior es que ahora el precio y la cantidad varían en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? En la misma dirección y proporción. ¿Qué quiere decir? El precio aumentó un 10%, la cantidad aumenta un 10%. El precio baja un 10%, la cantidad baja un 10%. Porque hablo de oferta y no de demanda. Pero después, todo lo mismo, todas las relaciones siguen siendo las mismas. ¿Qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que la elasticidad, precio de la oferta, será elástica cuando la variación en el precio genere una variación que es mayor en la cantidad ofrecida. ¿Sí? Ahí, ¿qué me está diciendo ahí? Me está diciendo que es elástica y que por lo tanto la elasticidad precio de la oferta es mayor que 1. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con la elasticidad precio de la oferta si una variación del precio me genera
una variación de la cantidad de la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Bueno, en este caso significará que la elasticidad, precio de la oferta, es igual a 1, es unitaria. ¿Y qué me está diciendo? Bueno, si el precio aumentó un 10%, la cantidad va a aumentar, ofrecida va a aumentar un 10%. Si el precio cayó un 30%, la cantidad ofrecida va a caer un 30%, porque genera el mismo cambio. Vuelvo a repetir, el concepto y las relaciones son las mismas. Lo que cambia es que ahora, como hablo de oferta, el precio y la cantidad se mueven en la misma dirección. Cuando hablaba de la demanda, se movían en direcciones opuestas, es decir, mientras uno aumentaba, el otro disminuía, y cuando el primero disminuía, el otro aumentaba. ¿Está bien? Siempre se movían en relación inversa en la demanda. En la oferta se mueven en el mismo sentido. Luego digo que si la variación de precios de la oferta genera una variación, digamos, que es en la cantidad menor, lo que me va a decir sigue siendo la elasticidad, precio de la oferta, sigue siendo ahora, es inelástica y es menor que 1 la oferta. Y bueno, lo que me va a decir es que si yo el precio lo aumento en un 20%, la cantidad ofrecida va a aumentar, pero un 10%, porque lo que me dice es que esta cantidad es mayor que el precio aumenta, genera, impacta en la cantidad ofrecida en una proporción menor. Si esto era del 30, esto es del 10. Cuando es del 30 y es del 30, es unitaria, y cuando es del 30 y la cantidad es del 40 o el 50 que se ofrece es mayor, se dice que es elástica, se dice que es unitaria y se dice que es inelástica. ¿Está bien? Hola. Esto es lo que quiere decir elasticidad precio de la oferta o elasticidad precio de la demanda. Cambian las cantidades y digamos, ahora hablo de proporciones, y esa es la diferencia que tiene la elasticidad con la pendiente de la curva de demanda. La pendiente de la curva de demanda me dice en un mercado cambia un precio, cómo cambia a lo largo de ello, que es constante el cambio. La elasticidad precio de la demanda me dice que ese cambio es, dependiendo de dónde se ubique, no es igual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo la curva de demanda que es de esta manera, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Bueno, lo que va a estar ocurriendo es que en este punto la elasticidad precio de la demanda es igual a 1 y es unitaria. En esta parte es elástica, lo que significa que mayores, hablo de la demanda, no de la oferta. Estoy hablando, esto es de oferta, el ejemplo que estoy dando es de la demanda. Ahora vuelvo a la cantidad demandada, no hablo de la cantidad ofrecida, para no confundirnos. Cuando hablo de la elasticidad precio de la demanda, digo, esto es elástico y a esta parte es el tramo inelástico de la curva de demanda. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte un cambio de precio genera un mayor cambio en la cantidad demandada. Acá, en este punto, lo que me dice es que es unitaria, que un cambio de precios genera un cambio en la cantidad demandada de la misma proporción,
y acá en este tramo que es inelástico, lo que ocurre es que la elasticidad es menor que 1, acá la elasticidad es mayor que 1, acá que es menor que 1, ¿qué me está diciendo? Bueno, que el cambio de precios me genera un cambio en la cantidad demandada más chiquita. Y esto sería cómo queda la curva de demanda cuando miro el tema de las elasticidades. Muy bien. Ya ni las cámaras prenden porque están, dicen, este tipo está completamente loco. Bueno, puede ser, pero ya no soy solo, tengo una jefe de trabajos prácticos que corre en el mismo sentido. Bueno, ¿se entendió? ¿Qué dudas hay? ¿Qué dudas no hay? Profe. Sí. Entonces el concepto para la oferta y la demanda es el mismo. El concepto es lo mismo, es la variación, cómo varía, cómo cambia, cuál es la sensibilidad, mide la elasticidad, precio de la demanda o precio de la oferta, mide la sensibilidad de cambio en la cantidad demandada ante un cambio en proporcional o porcentual en los precios. En un caso tienen que tener en cuenta que los precios y las cantidades se mueven en forma inversa, y en otro, para el caso de la demanda, se mueven en forma inversa, y en el caso de la oferta tienen que tener en cuenta que ambos se mueven en la misma proporción, en la misma dirección. Un aumento de precio genera un aumento de la cantidad ofrecida y una disminución de precio genera una disminución de la cantidad ofrecida. Mientras que cuando hablo de la demanda, un aumento de precio genera una caída de la cantidad demandada, y una caída de precio genera un aumento de la cantidad demandada. ¿Está bien? Tienen que tener en cuenta eso. La elasticidad... Una es con diferente proporción y la de la oferta es con la misma proporción. No. Es en el mismo... son sentidos. Las proporciones dependerán y serán las que te da que sea mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. ¿Está bien? Sí. La variación precio-cantidad es diferente proporción cuando es la demanda. Cuando es la oferta es la misma proporción. No. A ver, lo que por ahí yo confundí. El concepto de elasticidad es cómo varía la cantidad, es la sensibilidad de cambio, cómo varía la cantidad demandada ante un cambio en el precio. ¿Está bien? Eso es lo que me dice el término de elasticidad. ¿Cómo varía? ¿Cuál es la sensibilidad de cambio en la cantidad ante una variación en el precio? Ante una, si quieren, estoy expresando lo mismo de distinta manera. ¿Cómo cambia la cantidad demandada ante un cambio en el precio? Eso es la elasticidad. Si es de la demanda, si es la elasticidad precio de la demanda, lo que me dicen es cómo cambia la cantidad demandada ante un cambio en el precio, teniendo en cuenta que el precio y la cantidad se mueven en sentidos opuestos. En el caso de la oferta es cómo cambia o cuál es la sensibilidad de cambio de la cantidad ofrecida cuando se produce un cambio porcentual o un cambio en los precios, teniendo en cuenta que la relación en la oferta precio y cantidad se mueve en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta el precio aumenta la cantidad, cuando disminuye el precio disminuye la cantidad. Después, digamos, teniendo en cuenta ese pequeño detalle, vemos que la estructura del razonamiento es la misma. A ver,
Para que tengan una idea, fíjense esto. Yo digo de la demanda, ¿qué digo? Digo, cuando hago la función de demanda, digo ¿qué me define la demanda? Las distintas cantidades a los distintos precios que los consumidores están dispuestos a demandar por unidad de tiempo. Cuando hablo de la oferta, ¿qué digo? Las distintas cantidades a los distintos precios que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado por unidad de tiempo. Ahí, si yo lo dejo así, si ven las curvas, se dan cuenta que en uno hay una relación positiva entre precio y cantidad y en otro hay una relación negativa o inversa entre precio y cantidad. ¿Por qué? Cuando baja el precio en la demanda, la cantidad aumenta, y en la oferta, cuando baja el precio, baja la cantidad. Muy bien. Si yo no hago los diagramas, no hago los dibujos y digo que la demanda representan las distintas cantidades a los distintos precios que un consumidor está dispuesto a demandar, y digo que la oferta son las distintas cantidades a los distintos precios que un productor está dispuesto a llevar al mercado, no estoy estableciendo cuál es la relación de precio y cantidad en cada uno. ¿Se entiende? Ahora, si yo digo que la cantidad demandada son las distintas cantidades a los distintos precios que un consumidor está dispuesto a demandar por unidad de tiempo, cuando existe una relación inversa entre precio y cantidad, ya estoy estableciendo cuál es la característica que tiene esas distintas cantidades a los distintos precios. Si yo no establezco y digo lo que uno lleva al mercado y lo que otro consume, nadie sabe, si no ve el gráfico, de qué estoy hablando. Entonces digo, cuando hablo de la oferta, digo, si no estuviera el gráfico, digo las distintas cantidades a los distintos precios que los productores están dispuestos a llevar al mercado por unidad de tiempo. Y después, si quiero, digo, cuando los precios y las cantidades se mueven en el mismo sentido, es decir, cuando se aumenta uno, aumenta el otro, y cuando disminuye uno, disminuye el otro. ¿Sujeto a qué? Sujeto a la tecnología, a que la tecnología no cambie, a que el precio de los insumos no cambie. ¿Está bien? Voy dando mayores precisiones. Con la elasticidad precio de la demanda o de la oferta pasa lo mismo. Yo digo, la estructura es ¿cuál es la estructura? Digo, la elasticidad precio de la demanda, ¿a qué es igual? A la variación de la cantidad demandada dividido la cantidad demandada sobre la variación del precio dividido la variación de precio. Hasta acá digo la sensibilidad de cambio de la cantidad demandada. Y acá, ¿qué digo? La elasticidad precio de la oferta es igual a la variación de la cantidad ofrecida dividido la cantidad ofrecida sobre la variación del precio dividido los precios. Entonces, si uno ve, la estructura es la misma, nada más que una es demandada o consumida, las cantidades, y la otra es ofrecida. Y cuando hablo de demandada o ofrecida, lo que tengo que darme cuenta es que la relación acá es inversa entre precio y cantidad. Si el precio sube, la cantidad disminuye. Si el precio baja, la cantidad sube.
es para entender el concepto y saber qué es lo que me va a indicar. Digo, si yo hablo de que la elasticidad precio es elástica, lo que me dice que es elástica, que una variación de precios genera una variación mayor en la cantidad consumida. Pero lo que yo tengo, hasta ahí me quedé. Ahora, ¿qué tengo que saber yo? Que la demanda y el precio se mueven en forma inversa. Entonces, si el precio aumentó un 20% y la cantidad varió en un 30%, yo sé que esa cantidad cayó un 30%, porque el precio aumentó y el 30%, si el precio aumenta, la cantidad se mueve en sentidos opuestos. Entonces, si me dicen que es un mercado elástico, fenómeno. Lo que me dice que es elástico es que una variación de precio genera una variación mayor en la cantidad. Lo que tengo que saber es que se mueven, si hablo de la demanda, se mueven en sentido inverso. Entonces, si el precio cayó un 20%, la cantidad demandada aumentó un 30%. Eso lo sé porque estoy hablando de la demanda y sé que se mueven en sentidos distintos. Si hablo de la oferta y digo la elasticidad precio de la oferta es elástica, lo que estoy diciendo que es que una variación de precios genera una variación mayor en la cantidad que los oferentes van a llevar al mercado. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si el precio aumentó un 20%, la cantidad ofrecida tendrá que aumentar un 30, un 40, un 50% para que la elasticidad precio de la oferta sea mayor que 1. Si el precio cayó un 20%, para que sea mayor que 1, sea elástica, lo que tengo que decir es que la cantidad ofrecida cayó un 30, un 40, un 50% mayor. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con los conceptos de elasticidad de la demanda de un bien y de la oferta de un bien. La elasticidad me dice que es elástico, que es inelástico, que es unitario y que los cambios en los precios generan cambios proporcionales. Después yo no me va a decir la elasticidad que si el precio aumentó un 30%, me dicen los precios aumentaron un 30%, y estoy hablando de la demanda, y me dicen que la demanda es elástica. Lo que yo sé es que la caída en la cantidad demandada tiene que ser mayor al 30%, porque el mercado ese es elástico. Si el mercado, porque es elástico, si fuera unitario, lo que digo es, bueno, el precio cayó un 30%, la cantidad demandada va a aumentar un 30%. Si el precio aumentó, aumentó un 30%, la cantidad demandada va a bajar un 30%. No me dicen a mí que la cantidad demandada baja un 30%. Eso lo sé porque como hablo de demanda, si me dicen que el precio bajó, yo sé que automáticamente la cantidad tiene que aumentar. Y ahí juegan los porcentajes, si es en la misma proporción, en el mismo porcentaje, en un porcentaje mayor o menor, teniendo en cuenta esta cuestión de que los precios cambian en forma inversa. Cuando hablo de la oferta, es en el mismo sentido. Si me dicen que es elástica y me dicen que que el precio de la oferta de un bien aumentó un 20% y me dicen que es elástica, yo sé que la cantidad ofrecida en el mercado tiene que haber aumentado más de un 20%. ¿Por qué? Porque un aumento se corresponde, porque los dos se mueven en el mismo sentido. Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Baja el precio, baja la cantidad ofrecida. ¿Está bien? Sí, ahí está. Muy bien. No doy más, pero bueno, vamos a ver un poco más. Muy bien. A ver. Vamos a ver algo de
Bueno, en la parte práctica dice el primer ejercicio, explica por qué la elasticidad es un concepto importante para analizar por un economista para el desarrollo del producto. Bueno, porque permite comparar distintos mercados, esto que dijimos, porque no hay unidades, está bien, porque permite saber... No estaba mirando lo que se contestaba, me aparece la fotito justo. Sí, en el chat. Por eso. Estaban preguntando si la clase estaba siendo grabada. Sí, salvo que el teléfono se le termine la memoria, sí, hasta ahora sí. Después dice, ¿por qué pendiente y elasticidad no son conceptos equivalentes? Porque la pendiente me mide, digamos, la pendiente me mide cómo cambia por cada punto, cómo va cambiando dependiendo del tramo. En cambio, la elasticidad me permite a mí saber en qué parte de la curva estoy, si estoy en la parte elástica o inelástica, y entonces yo sé que después de la unitaria se transforma, si voy hacia abajo, es la parte inelástica. En cambio, en el otro tengo que ir haciendo uno por uno, y además porque uno permite comparar y el otro no entre distintos mercados que se miden con distintas unidades y otro no. Aún fíjense, si yo tengo un mercado, por ejemplo, el de trigo y el de soja, y a uno lo mido en toneladas por peso y a otro lo mido en kilo por peso, si yo quisiera comparar, tengo distintas unidades y no puedo comparar porque uno, si estoy hablando de kilos, lo estoy midiendo en kilos, aún siendo el mismo, lo mido en distintas unidades y tengo un problema de homogeneidad, es decir, no puedo hacer comparaciones porque las unidades en las que estoy midiendo son distintos y los resultados son distintos. Si yo en cambio mido con elasticidad aún a dos bienes que son iguales, que son homogéneos, que se miden soluciona el problema de las unidades. ¿Está bien? Bueno, y acá dice, entre... Sí. Perdón, o sea que para medir la elasticidad las unidades tienen que ser iguales para poder comparar. ¿Cómo? ¿Las unidades tienen que ser iguales para poder comparar la elasticidad? No, las unidades tienen que ser iguales cuando hablo de la pendiente, para poder comparar entre uno y otro, de la pendiente de la curva de demanda. La elasticidad no precisa que las unidades sean